El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. En un trocito tan pequeño del Evangelio hay que ver la insistencia de nuestro Maestro, del que nos ama, en una verdad que la repite, la vuelve a repetir, la vuelve a repetir. La primera vez que la ha dicho hoy es: permaneced en mí y yo en vosotros. Después dice que no puede dar fruto si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y después vuelve a insistir, hablando de la vid: el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Y todavía lo repite varias veces más. Permanecer en el Señor. Esta verdad que hoy nos dice Jesús, la repetimos todos los días en la misa desde el mismo comienzo, con esa fórmula tan antigua: el Señor esté con vosotros. La misa tiene como sentido el que queremos estar con Él. Pero hay un momento de la misa a partir del cual ya no se dice ni una vez esa fórmula. Se dice al comienzo de la misa, en cuanto el sacerdote se signa, se dice cuando se va a leer el Evangelio, se dice al comienzo del prefacio: el Señor esté con vosotros y con tu espíritu, levantemos el corazón. Pero hay un momento que ya no se vuelve a decir, y es después de la consagración del pan y el vino. Hasta entonces habíamos dicho: el Señor esté con vosotros, pero después está entre nosotros. Está con nosotros, está en medio de nosotros. Ya no podemos decir el Señor esté con vosotros. Deberíamos decir el Señor está con nosotros. Verdaderamente está. Como las palabras del ángel cuando viene María Magdalena: Él no está aquí. Él no está aquí. Sin embargo, en el altar después de la consagración, Él está aquí. Y ahora mismo, a esta hora, en el sepulcro de Jerusalén, de la Basílica de la Resurrección, no está Jesús. Hay una roca y un icono y unas lámparas y gente que besa esa piedra, pero no está. Estuvo. Se cumplen las palabras del ángel: Él no está aquí.
Pero sobre el altar, sí. Pero hay un momento en que esa fórmula, el Señor esté con vosotros, se cumple de un modo más profundo. Y diréis, pero ¿qué más si lo tenemos delante de nosotros sobre el altar? Es el momento de la comunión. De tal manera que aunque hay 3 momentos en que se dice el Señor esté con vosotros, la comunión, digámoslo así, es el Señor esté con vosotros. Podemos considerar la comunión como el Señor esté con vosotros. El gran Dominus vobiscum. Lo que dice el Apocalipsis, estoy a la puerta y llamo, y si me abres, entraré y cenaremos juntos. Entraré y cenaremos juntos. La misa es algo comunitario, pero la comunión es algo personal. Cuando acaba la misa, es un momento en que comienza un tiempo personal. No tendría sentido inmediatamente después de la misa hacer cosas que nos despisten de la presencia de Jesús. No es un momento de oración como cualquier otro momento, es una oración distinta y está de modo distinto. Y la oración surge de forma distinta. Casi diríamos, si me permitís la expresión, que es una oración sacramental. Hay oración mental, hay oración vocal, hay oración afectiva, oración más intelectual. La acción de gracias después de la comunión, de algún modo es una oración sacramental. Es verdad que puede tomar cada una de los caminos que acabo de decir. Y puede una persona decir, para mí la mejor acción de gracias es repetir una oración. El Padre Nuestro, el Ave María, cada uno que haga lo que más le sirva. Llamo a la puerta y si me abres entraré y cenaré contigo. ¿Qué libro es el que mejor expresa el momento de la comunión? El Cantar de los Cantares. Es un libro como ningún otro expresa ese encuentro. Y hay una relación muy, iba a decir estrecha, pero se me hace poco esa palabra, una relación de unión entre la comunión y lo que llamamos acción de gracias. Pero es un nombre que simplemente es un término. La acción de gracias es simplemente recogerse en la oración con Jesús. Se dé gracias o no se dé gracias. En realidad la acción de gracias es la comunión. La comunión. A mí siempre me ha dado pena las personas que están media hora en la iglesia, comulgan y se marchan a la calle a hacer cosas. Más valdría que vinieran un cuarto de la tarde para que un cuarto de hora de adoración en la liturgia y un cuarto de hora de adoración en la oración personal. Más valdría. Lo digo públicamente. Si comulgamos, ¿cómo vamos a salir al mundo a despistarnos? La acción de gracias y la comunión forman una unidad. La acción de gracias es la comunión, la comunión. La insistencia de la permanencia en Jesús. Si no permanecéis en mí, el que permanece en mí, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, la permanencia. Luego podemos marcharnos
podemos dejarle, podemos despistarnos, podemos distraernos. No basta la intención, permanecer. Nada más que todos nosotros entendamos la comunión a través de la luz del cantar de los cantares, que lo entendamos como el acto supremo de amor de Dios, que seamos conscientes de que verdaderamente estamos a solas en una habitación con Jesús, verdaderamente. Destruid este templo, compara su cuerpo a un templo, Jesús. Cuando un espíritu entra en una casa, compara el cuerpo de la persona a una casa, lo compara. Y las ventanas de esa casa son los 5 sentidos. En el momento de la comunión hay que cerrar las ventanas para que el que es la luz llene de su luz el interior de la casa. Hay que tener silencio para que en el interior de la casa esté su palabra. No es el momento de decirle muchísimas cosas, no. Es el momento más bien de la escucha de Jesús. Y ciertamente, aunque no olamos nada, las personas me lo han dicho tantas veces: Padre, comulgo y siento una dulzura y una paz. Esas dos cosas. Escuchamos el Evangelio en la misa. En ese momento tenemos al Evangelio vivo, a aquello a lo que conduce todo el Evangelio. Todo el Evangelio conduce a ese momento. Pero hay que ser humildes, Uno puede abrazar a Jesús, cerrar la puerta de casa, etc., y aún así seguir con nuestros prejuicios, nuestros errores y nuestros defectos. La resistencia que tenemos al cambio, a dejarnos cambiar, a la gracia, a comprender, incluso a pesar de intentar llevar a cabo el cantar de los cantares. La resistencia es una cosa real que no podemos decir: bueno, como estoy con Jesús, como siento tanto fervor. Las religiosas han entrado en el convento. La entrada en el convento supone una transformación, un estar con Jesús. Pues bien, la comunión es una entrada en esa entrada. Una vez que uno ha entrado, todavía penetra más adentro, en el momento de la comunión. Una cosa es entrar en el convento y otra cosa es entrar en la cámara oculta donde está Jesucristo. Es una entrada dentro de la entrada. Ya con la primera entrada el alma debería transformarse. Pero con la segunda todavía más. La Virgen María, niña y joven, se transformó en la entrada en el templo. Pero se transformó mucho más en la segunda entrada, que supuso entrar en el misterio de la encarnación. Ella entera, con toda su alma y todo su afecto, penetró en ese misterio mucho más grande. Que todos nosotros, sobre todo estando en este convento, si comprendemos lo que es la consagración de un alma con el hábito, con los votos, que entendamos que la comunión debería consagrarnos mucho más. No se puede comparar el óleo santo que unge la cabeza de los obispos o las manos del presbítero. No se puede comparar con la consagración que por sí misma produciría la comunión. Es necesario lo otro también,
y tiene sus efectos lo otro, y es voluntad de Dios lo otro. Pero allí ya no es un sacramental con lo que entramos en contacto, es con el mismo Cristo, con el mismo ungido, que es lo que significa Cristo. Y Mesías significa ungido. Ya no es el obispo el que consagra las manos del sacerdote, es el sumo sacerdote eterno el que consagrará como quiera, ungirá como quiera, con una unción espiritual, todo el interior del alma de la religiosa. No para dar un ministerio externo, el sacerdote, sino para santificar. Muchas veces en la misa lo he pensado esto, lo he pensado. Gran cosa es la ordenación sacerdotal, pero más grande que ese sacramento es el sacramento de la Eucaristía. Más grande, más efecto podría producir, santificante. El orden va a producir un efecto para los demás, va a dar unas gracias para los demás. El sacerdocio es para los demás, pero la comunión es para mí. Y puede producir más santificación, puede, no necesariamente tiene que ser así, depende de cómo se prepara la persona, de la actitud, más la comunión. Con lo cual, cualquier religiosa puede acercarse a la comunión con más temor y temblor que el sacerdote a su misma ordenación. Y toda la misa son una serie de ritos para ese momento, todos esos ritos. Lo mismo que en la ordenación hay muchos ritos que conducen y después acompañan al acto de la recepción del sacramento. Pues lo mismo pasa con este sacramento. Y lo interesante es que siendo el más alto sacramento se pueda repetir, el más sagrado de los sacramentos. Si todos los sacramentos son sagrados, el sacramento de la Eucaristía es el sacramento sagrado entre los sacramentos sagrados. Hay muchos sacramentos, pero en este sacramento está el que es fuente de los sacramentos. Acercaos a la misa con la misma devoción o más que un diácono se acerca a su ordenación sacerdotal. Y acercaos a la comunión como se acerca el sacerdote al obispo, no para conseguir otra cosa que la santificación. Que todos nosotros en cada misa tengamos este espíritu, porque verdaderamente Dios, al que trata a Dios con tanta sacralidad, no le decepciona, y siempre le dará muchísimo.